Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo bonito que nos da. Y como decía nuestro pastor, también por la lluvia, hermanos, ¿verdad? A veces que hace mucho calor y queremos que haga un poquito de fresco. Y pues Dios nos ha dado días bonitos. Así es que hay que darle gracias a Dios por todo. Amén, hermanos. Bien, ya vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y yo en especial, hermanos, quiero decirles que le doy gracias a Dios porque hoy me permite estar aquí, predicar su palabra, especialmente en este día. Y yo creo que es un gran honor, un privilegio para mí, pero también una enorme responsabilidad. Así es que vamos a estudiar la palabra del Señor. Normalmente, hermanos, cuando los que predicamos, preparamos los mensajes, los sermones en base a diferentes puntos o en base a diferentes cosas, ¿no? A veces preparamos los sermones, obviamente, la primera razón es en base a lo que Dios nos enseña primeramente a nosotros, a través del estudio de la Biblia, de la meditación, de la comunión íntima con el Señor, de uno como predicador. Y es ahí cuando el Señor nos enseña, pero también encontramos la oportunidad de poder transmitir lo que el Señor nos está enseñando a la iglesia. Entonces, a veces, casi siempre es así, en mi caso la mayoría de las veces es así, ¿no? Y a veces también preparamos los mensajes en base a un tema específico que se está dando. A veces puede ser alguna campaña que tiene un tema general, entonces los predicadores preparan un sermón en base al tema, ¿no? Que también es muy, muy bueno y nos enseña y nos edifica. Pero una tercera razón, hermanos, es que los que predicamos, preparamos los mensajes en base a las necesidades de la iglesia. Y esto es muy importante porque la iglesia tiene necesidades. Y hablo de necesidades espirituales que tienen que ver con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios. Y entonces, así como cuando te das cuenta como padre, como madre, que tu hijo necesita un consejo, que tiene alguna necesidad, y tú es cuando tienes que entrar ahí y darle algún consejo para que pueda salir adelante, para que pueda hacer las cosas correctamente, ¿no? Entonces también, hermanos, la iglesia tiene necesidades. Y el sermón que quiero compartir con ustedes en esta mañana, lo preparé, hermanos, obviamente con la dirección del Espíritu Santo de Dios, en base a una necesidad de la iglesia. La semana pasada, platicando con las hermanas, platicando con los jóvenes, en los estudios que tuvimos en la mañana, me di cuenta que había una necesidad, y yo creo que esa necesidad la tenemos todos. ¿Cuál es, hermanos? La necesidad de poder entender, pero sobre todo, aceptar las decisiones de Dios, ¿sí? La necesidad de hasta donde se pueda, porque a veces no se puede entender, pero sobre todo y lo más importante, aceptar las decisiones que Dios toma en la vida de sus hijos. Porque a veces, hermanos, y esto lo tenemos que ser realistas, hay decisiones que Dios toma en la vida de sus hijos que no las entendemos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? De hecho, hay un libro muy bueno, por cierto, si lo pueden buscar y leer, que se llama Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Está bueno ese libro, hermanos. Y a veces así nos pasa. A veces Dios hace cosas en nuestra vida que no tienen sentido, que no le vemos el lado por ningún lado. Son decisiones que toma el Señor y no las entendemos. Y a veces queremos entenderla, pero le voy a decir una cosa, si usted quiere tratar de entender las decisiones de Dios, a veces lo va a hacer, pero a veces no, hermanos. Pero lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios humildad, fe y paz para poder aceptarlas. Cualquier decisión que sea. Y en base a eso, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que precisamente tiene que ver
con el título de esta mañana, que se llama La soberanía de Dios. Ese es el título del tema, la soberanía de Dios. Así es que les voy a pedir que abran su Biblia ahí en el libro de Job, donde tuvimos la lectura hace un ratito. Job capítulo 1. Ya leímos la porción desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Y en esa porción, hermanos, yo creo que ya muchos la han leído. Es donde comienza, a partir del versículo 13, donde comienza las cosas que Dios hace con Job, donde viene la tragedia para la vida de Job, donde viene el dolor, donde Job pierde todo lo que él tenía. Y aún no termina, porque después del versículo 22 en el capítulo 2, sigue perdiendo Job algo que se llama su salud. Nunca pierde la vida, porque Dios la guarda. Pero sí, en esos versículos que leímos, hermanos, nos narra cómo Job llega a su vida la tragedia, llega a su vida la destrucción, llega a su vida el dolor, llega a su vida las lágrimas, porque nos lo dice ahí en el versículo 20, donde dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Entonces, en esos versículos que acabamos de leer, nos narra todo lo que le sucede a Job, cómo pierde sus posesiones, cómo pierde su ganado, cómo pierde sus hijos, hermanos. Si hay algo más doloroso que un padre le puede pasar, es que pierda un hijo. Y eso es lo que le pasa a Job. Entonces, cuando llegamos al versículo 20, en ese momento Job ya no tiene nada. Y eso que pasó en la vida de Job es en base a una decisión que Dios tomó en su vida. ¿Sí? Así que ya leímos esta porción, solamente le voy a pedir que lea conmigo los últimos dos versículos, o bueno, los últimos tres del capítulo 1, que son el versículo 20, 21 y 22. ¿Sí? Job 1, 20 al 22. Léalo conmigo a una sola voz, fuerte, hermanos. ¿Lo tiene? Comenzamos con el 20. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gracias, hermanos. Hay algo que se llama la soberanía de Dios. Ponga un separador porque vamos a estar un ratito mencionando, yendo de un lado para otro en la Biblia, y al final nos vamos a regresar aquí. Hay algo que se llama, hermanos, la soberanía de Dios. Es uno de los tantos atributos que Dios tiene, como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, que es todopoderoso, y que son atributos naturales de Dios. O también la santidad, la justicia, el amor, la misericordia, etcétera, que son atributos morales de Dios. Pero el que me llama la atención, hermanos, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Es decir, Dios es soberano. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir Dios es soberano? Esto habla, hermanos, de su autoridad suprema y control absoluto sobre todas las cosas, es decir, sobre toda la creación, sobre todo el universo, incluyendo todos los seres vivos y no vivos. ¿Se acuerdan de los huesos secos? Cuando los levantó y les dio vida, ahí está la soberanía de Dios. También incluye la soberanía de Dios, su autoridad suprema y control absoluto sobre los seres corpóreos y no corpóreos. Y especialmente, hermanos, la soberanía de Dios está sobre sus hijos y sobre quienes no lo son. La soberanía de Dios, hermanos, implica que Él es el Señor y el dueño de todo lo que existe.
¿Sí entendemos? De todo lo que existe. Y que su voluntad prevalece sobre todas las demás. Eso es la soberanía de Dios. Y todas sus acciones de Dios, basado en su soberanía, no están sujetas a ninguna autoridad o influencia externa. Y están dirigidas bajo su dirección. Escuche bien. Todas las acciones de Dios están dirigidas bajo su dirección y con un propósito específico. Eso es la soberanía de Dios. Ahora, quiero que veamos dónde podemos encontrar. En la Biblia hay muchos versículos, solamente vamos a ver algunos, que nos habla de la soberanía de Dios. Por favor, Salmo capítulo 135. Salmo 135. Y vamos a leer el versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Vamos a leer este versículo, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Leemos todos juntos el versículo 6. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahí está la soberanía de Dios. Vámonos a Daniel, hermanos. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Y quiero que veamos el versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35, hermanos. Vamos a leer este versículo todos juntos, a una sola voz. Versículo 35 del capítulo 4 de Daniel. Ya estamos ahí, hermanos. Leemos el 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa es la soberanía de Dios. Y un versículo que seguramente se sabe de memoria, muy bonito, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, se encuentra en Romanos capítulo 11. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 11. Vamos a ver este versículo, es el número 36. Romanos 11, 36. Es el último versículo del capítulo 11, hermanos. Romanos 11, 36. ¿Ya estamos ahí? Leemos este versículo. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria de los siglos. Amén. Qué bonito versículo. Esto nos habla de la soberanía de Dios. Vámonos hasta Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, hermanos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Estamos viendo porciones de la Biblia donde nos habla y se menciona la soberanía del Señor. Y hay muchos, hermanos. Podríamos pasarnos toda la mañana leyendo versículos que hablan de la soberanía del Señor. Pero solamente vamos a ver este y otro más. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Primero de Crónicas 29, 11 y 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el 11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Qué tremenda revelación, hermanos. Yo creo que estos versículos nos pueden enseñar a entender las decisiones de Dios. ¿Sí? Las decisiones de Dios. Sobre todo el versículo 12 que dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y escuche, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
Dice la Escritura que en las manos de Dios está el corazón del rey y Él lo inclina hacia donde Él quiere, hermanos. ¿Sí? El último versículo que nos habla de la soberanía de Dios no es el único, pero sí es el último que leemos en esta mañana. Romanos capítulo 9, hermanos. Romanos capítulo 9, porción conocida, versículo 20 y 21. Romanos 9, y Pablo lo entendió, hermanos, por eso escribe estas palabras. Pablo entendió la soberanía de Dios, el poder de Dios, por eso escribió estas palabras. Romanos 9, 20 y 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos el 20, dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por eso el apóstol Pablo nunca cuestionó al Señor. Nunca lo cuestionó. Y esto nos habla, hermanos, de lo que se conoce como la soberanía de Dios. En pocas palabras, hermanos, Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo las decisiones que Él toma para con sus hijos. Nos guste o no nos guste, nos duelan o no nos duelan, se tarden o no se tarden, o nunca lleguen, conteste o no conteste. Él sabe las decisiones que Él toma, hermanos. ¿Sí? Dios es soberano y Él hace lo que quiere, como Él quiere, a quien quiere y cuando Él quiere. Él dijo, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Alguien dirá, entonces, hermanos, ¿somos sus marionetas y juega con nosotros? Porque sí puede haber alguien que diga así. La respuesta es no. No, hermanos. Todas las decisiones que Dios toma para con sus hijos. Dos cosas. Número uno, y escuche bien, y esto es para ayuda nuestra, ¿sí? Para que podamos alcanzar a aceptar la soberanía de Dios y las decisiones que Él toma en nuestra vida. Todas las decisiones que Dios toma para con sus hijos, número uno, tienen un propósito, hermanos. Propósito que a veces ni siquiera vamos a ver, pero tienen un propósito. Job, yo creo que nunca vio el propósito. No lo sé, pero nosotros sí. Y gracias a lo que Dios hizo con Job, hoy Dios nos está enseñando. Amén. Entonces, todas las decisiones que Dios toma para con sus hijos, número uno, tienen un propósito. Y número dos, son para bien. Hermano, ¿cómo puede usted decir que es para bien? Mire la situación en la que Dios me metió. ¿Cómo puede decir que es para bien? Mire a Job, que todo lo tenía y ahora ya lo perdió todo y todavía no le falta porque aún falta la sarna, la lepra que le va a llegar a su vida. ¿Cómo puede usted decir que es para bien? Es para bien, hermanos. Es para bien. ¿De quién? No lo sabemos. Puede ser del que está pasando la prueba o puede ser de los demás, pero es para bien. Que no se nos olvide. Mire, vamos a ver Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Y vamos a ver el versículo 11. Jeremías 29, 11. Vamos a leer esta porción. Ya estamos ahí, hermanos. Jeremías 29, 11. A una voz, todos juntos, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas son palabras de Dios. Las decisiones que Él toma, hermanos, para con sus hijos, tienen un propósito y son para bien. ¿Se acuerda del Salmo 138, 8? Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Efesios 2:10, ese hasta se lo sabe de memoria, ¿se acuerda? Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas, hermanos. ¿Sí? Y Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, todas las decisiones que Dios toma para con sus hijos tienen un propósito y son para bien. Y mire, quiero que lea esta porción. Yo sé que a lo mejor se la sabe de memoria, pero vámonos a Santiago. ¿Por qué les digo que es para bien? Y esto nos enseña mucho. Santiago, capítulo 1, hermanos. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer esta porción. Yo cuando leo estas palabras, le doy gracias al Señor, porque sé que todo lo que Él hace para mi vida es para bien. Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 17. ¿Sale? Santiago 1:17. ¿Lo tenemos, hermanos? Léalo con voz fuerte y convencido. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿De dónde viene, hermanos? Entonces, esto me dice que todas las cosas que Dios me da son buenas. Buenas. Aunque delante de mis ojos no lo parezcan. Aunque delante de mis ojos se vean trágicas. Aunque delante de mis ojos se vean tristes. Aunque delante de mis ojos se vean negativas. Todas las cosas que Dios me da son buenas. Esto lo tenemos que entender, hermanos. ¿Sí? La soberanía de Dios, hermanos, implica que Él tome decisiones en nuestra vida para lograr un propósito, aunque éstas incluyan, ahí le va, dolor, tristeza, lágrimas, descontento, frustración, miedo, abandono, como cuando Pablo está en la cárcel y dice, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. O como cuando Juan está ahí solo, abandonado en la isla de Patmos, pero era una decisión que Dios había tomado para él. Y gracias a esa decisión ahora tenemos el libro de Apocalipsis, hermanos. Y Juan no la pasó bien, pero fue una decisión que Dios tomó. De tal manera, hermanos, que la soberanía de Dios implica que Él tome decisiones en nuestra vida para lograr un propósito, aunque éstas incluyan dolor, tristeza, lágrimas, descontento, frustración, miedo y tantas cosas en las cuales a veces el Señor nos mete, incluyendo las cosas que pasó Job, hermanos. Pero es la soberanía de Dios. Son decisiones que Él toma en nuestras vidas y esto tiene que ver con su soberanía. Ahora, ¿vamos entendiendo, hermanos? El problema viene cuando no entendemos la soberanía de Dios. ¿Qué sucede cuando un creyente no alcanza a entender? Y cuando digo entender, no quiere decir buscar la razón por la cual Dios está tomando esa decisión. No, esa no, hermanos, porque eso ni siquiera a lo mejor nunca lo vamos a entender. No sabemos los pensamientos de Dios. Cuando digo entender la soberanía de Dios, es entender que Él es soberano y que Él hace lo que Él quiere. Eso es entender. Entonces, el problema viene, hermanos, cuando no entendemos la soberanía de Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando como hijos de Dios no alcanzamos a entender y a aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. Y empiezan a brotar signos de rebeldía. Empiezan a brotar signos de falta de fe. Cuando vienen a nuestra vida cosas basadas en las decisiones de Dios, cosas que no nos gustan, cosas que no esperábamos, cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, cosas que nos sacan de nuestra vida feliz a una vida ahora de tristeza, de dolor, de llanto, de desesperación, de miedo.
Entonces, cuando no entendemos esas decisiones de Dios y cuando no entendemos que Él es soberano y Él hace lo que Él quiere y que lo que está haciendo conmigo tiene un propósito y es para mi bien, y no lo entendemos, entonces empiezan a brotar signos de rebeldía, de falta de fe, de descontento y a veces hasta de reclamo y de reproche al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Si le decimos, Señor, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Vamos al Salmo 73. Salmo 73. Por favor, hermanos. Vamos a ver cómo este hombre que confiaba en el Señor pasó por esa situación. Salmo 73. Y vamos a leer algunos versículos solamente. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a leer el versículo del 1 al 3, Salmo 73, del 1 al 3. Todos juntos, ¿lo tenemos? Dice el 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf, hermanos, miren, si analizamos bien estos versículos, pasaron algunas cosas. Número 1, consideró la opción de abandonar la obediencia. Versículo 2, en cuanto a mí, ¿casi qué? Se deslizaron mis pies, casi me iba a hacer lo malo, casi fui arrastrado por la maldad. Consideró la opción de abandonar la obediencia cuando él compara su vida con la de los impíos y se da cuenta que los impíos prosperan y él, siendo obediente a Dios, sujetándose a sus mandamientos, está metido en algunas dificultades, en algunas pruebas. Y es entonces cuando se tambalea y su fe en Dios pende de un hilo. Por eso él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y el versículo 3 lo dice y lo declara, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, cuando a veces no entendemos la soberanía de Dios en nuestra vida, las decisiones que Él toma, entonces vienen signos de rebeldía en nuestra vida. Y así como Él consideró la opción de abandonar la obediencia, ese es un claro signo de rebeldía, hermanos. ¿Cuántas veces en medio de una situación difícil decimos, ya no voy a ir a la iglesia? De nada sirve. ¿De qué sirve que me congregue? ¿De qué sirve que sea fiel? ¿De qué sirve que lea la Biblia? ¿De qué sirve que ore si sigo metido en este problema? Ahí están los signos de rebeldía. Versículo, ahí mismo, Salmo 73, versículo 12 al 14. Salmo 73, versículo 12 al 14. Léalo conmigo. Dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mire lo que dice Asaf, hermanos. ¿Sabe qué pasó aquí? ¿Qué detectamos aquí? Llegó a menospreciar la santidad en su vida. Y ahí lo dice en el versículo 13. Miren lo que pensó. Verdaderamente, ¿qué? En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos. Esto es santidad, hermanos. Limpiar tu corazón y lavar tus manos en inocencia es santidad. Es apartarte del pecado y apartarte para el Señor. Y él, en medio de esa situación difícil, donde no entendía, la soberanía de Dios, llegó a menospreciar la santidad en su vida. Y esto es un signo claro de falta de fe. ¿Qué decimos a veces, hermanos?
cuando estamos en problemas, como hijos e hijas de Dios, cuando somos fieles, cuando leemos la palabra, cuando oramos a Dios, cuando tenemos temor, pero llegan a nuestra vida situaciones difíciles que vemos que no hay salida, no hay puerta y no le vemos por ningún lado una lucecita, hermanos. ¿Qué decimos? ¿De qué ha servido guardarme? Si mi vida está llena de problemas. Mira, mis vecinos, mis familiares, viven como quieren, hacen lo que quieren, mira cómo les va. Tienen una vida feliz y yo estoy lleno de problemas. ¿De qué ha servido cuidarme? ¿De qué ha servido guardarme? ¿De qué ha servido mantenerme puro, hablando de los jóvenes? ¿De qué ha servido ser fiel al Señor? ¿De qué ha servido no ir a hacer cosas que a Dios no le agradan? ¿De qué ha servido mantener una conducta recta, una conducta firme? ¿De qué ha servido ser honesto? ¿De qué ha servido ser buena persona con mis vecinos, con mis familiares, con mis amigos? Aun cuando ellos me tratan mal, ¿de qué ha servido portarme bien con ellos? A veces decimos así, hermanos, y decimos, ¿por qué si yo estoy en este problema? ¿De qué ha servido? Esto es rebeldía y falta de fe, hermanos, y a veces, como les digo, hasta reclamamos a Dios. ¿Todo por qué, hermanos? Porque en medio de esa situación difícil en la que estamos pasando, en la que Dios tomó la decisión de ponernos allí, no alcanzamos a entender la soberanía de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo cuando Gerardo se fue lo llevamos a Querétaro, ¿te acuerdas? Allá en el 2010. Y siempre platico esto, no sé por qué les digo, ¿verdad? Pero recuerdo que fuimos y lo dejamos y fue difícil, ¿no? Ya nos vinimos y les platicaba la vez anterior que nos tuvimos que parar en la orilla de la carretera para poder llorar a gusto, ¿verdad? Porque pues se dejaba el hijo. Y nuestro deseo era ir y visitar. Pero por un año, hermanos, no pudimos. Queríamos, no pudimos. Porque no había dinero, porque no había en qué, porque el carro fallaba, porque no se podía, y no se podía, hermanos. Y Gina decía, ¿por qué? ¿Te acuerdas, Gina? ¿Por qué? Pero entendimos que esa era la voluntad de Dios, por lo menos en ese año. Y no pudimos. Y al año Dios nos permitió. Pero tenemos que aprender a aceptar la soberanía de Dios, las decisiones que Él toma, hermanos. ¿Sí? Si Él quiere que padezcamos necesidad y los demás no, pues Él sabe, hermanos. Oiga, hermano, pero es que yo doy mis diezmos, soy fiel, le doy a Dios hasta de más y con gusto. Y estoy batallando. Y fulano, mangano, que es su dinero, ¿verdad? Pero todos se lo gastan y mire cómo viven en la abundancia. ¿O por qué, hermano, yo, que siempre me he preocupado por agradar al Señor, tengo menos que aquel que también es fiel, ¿no? Pero ¿por qué él, hermano? ¿Acaso soy yo menos importante para Dios que él? A veces así pensamos, ¿verdad que sí? No, hermano, son decisiones que él toma. ¿Se acuerdan de los talentos? ¿Les dio lo mismo a todos? No. Entonces, si Dios quiere que padezcamos necesidad y los demás no, Él sabe, hermanos, Él es soberano. Si Dios quiere que estemos enfermos y los que están a nuestro alrededor, no es envidia, pero los vemos bien sanos, pues Él sabe, hermanos. Es que mire, yo tanto que me cuido y no tomo soda y no tomo azúcar y mire, estoy bien, y el hermano, hasta los hermanos, ¿verdad? El hermano que se toma como 4 Pepsis a la semana, mire, está bien sanote. Es la decisión de Dios. Un día fui con un médico y me dice, yo le digo, oye, doc, ¿y por qué yo batallo y otros me dicen, pues así? Y él sin ser creyente, pues así, unos batallan de una cosa, otros de otra. Tú tienes una deficiencia, otros tienen otra. Otros no tienen, pues no te enojes porque no tienen deficiencia. Pero es la decisión de Dios, hermanos, es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios. ¿Ustedes creen que era justo que Juan el Bautista muriera como murió, hermanos? No, delante de nuestros ojos. Pero fue la decisión que él quiso tomar. Así lo permitió el Señor. Dios pudo detener a esa joven, a esa mamá que andaba en adulterio y al
al que le cortó la cabeza. Pero Dios lo permitió, hermanos. ¿Fue doloroso para Juan? Sí. Pero así Dios lo permitió. ¿Sí? Entonces, si Él quiere que estemos con lo justo y los demás abunden, pues Él sabe, hermanos, Él es soberano. ¿Sí? Platicaba con las hermanas, esta historia ya la saben las hermanas y los jóvenes, platicaba con las hermanas y los jóvenes, ahí en mi colonia, hermanos, hay un ancianito que es indigente y pide ayuda, pero ya tiene mucho, desde antes del 2020. Entonces yo recuerdo que ahí está, y como les decía a las hermanas, un día me paré ahí en el semáforo, se para en un semáforo, y ahí está, ¿no? Entonces ya le di algo, ¿no? Lo poquito que traía, y le pregunté que si sabía leer, y me dice, sí sé leer, con voz firme, ¿no? Digo, le voy a regalar una Biblia, estoy pendiente de regalársela. Claro que sí, con gusto se la acepto, pero pide ayuda, ¿no? Entonces, llegó el 2020, 21, 22, llegó la pandemia, y lo acabo de ver hace 2, 3 días, porque dije, a ver si está, y ahí estaba, ¿te acuerdas? Y en aquel, mira, ahí está, estaba dormido. Y yo le digo a las hermanas, en la pandemia, y lo digo con cariño y con amor, hermanos, pero no fue por COVID, fue por otra razón, pero el hermano Amaranto ya no está. Mi hermano Nabor, mi hermano mayor, él murió de COVID en el 2022, ya no está. El pastor de Sudamérica, ¿cómo se llaman? Héctor Xochihua, estaba de misionero, sirviendo al Señor, muy joven, un hermano de allá del sureste, esposo de una hermana que vino a acompañarnos, no recuerdo su nombre, Otonio, no está. ¿Y el viejito de 3 Caminos? Ahí está. No quiero que se muera. Es un decir. ¿Pero por qué, hermanos? Porque así lo quiso Dios. Porque Dios es soberano. Entender la soberanía de Dios, hermanos, no quiere decir que no habrá dolor, no quiere decir que no habrá lágrimas, que no habrá miedos, que no habrá terror, que no habrá desconcierto, que no habrá enojo, porque a veces hasta nos enojan las decisiones que Dios toma, hermanos, no lo podemos evitar. Claro, sin tener que llegar al pecado, ¿no? Pero sí, a veces hasta nos enojan. Pero cuando aceptamos y entendemos la soberanía, la sabiduría y la soberanía de Dios, hermanos, téngalo por seguro que tendrá seguridad en su corazón. Téngalo por seguro que va a haber paz en su corazón, sabiendo que en medio de la tormenta Dios tiene el control de todo, hermanos. Cuando alcanzamos a entender la soberanía, las decisiones de Dios, porque Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, con quien quiere, cuando quiere, a la hora que Él quiere, porque Él es el dueño de todo el universo y Él es el dueño de nosotros. Y al final de cuentas, todas las cosas que el Señor haga son para nuestro bien. Y cuando alcanzamos a entender eso, entonces vamos a vivir con una paz en nuestro corazón, paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? ¿Quién entendió y aceptó la soberanía de Dios, hermanos? Regresemos a Job, capítulo 1. Job la entendió y la aceptó. Quiero que lea conmigo otra vez el versículo 20 y 21. Bueno, hasta el 22. Otra vez, hermanos. Lo tenemos, Job 1, 20 al 22. Dice el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En medio de la tragedia, en medio del dolor, tras la muerte de lo más preciado que un padre puede tener, que son sus hijos. Y no solo eso, hermanos, lo que había construido y logrado por muchos años, sus posesiones, en un momento a otro desaparecieron. En medio de todo eso, Job entiende la soberanía de Dios y lo expresa con la mejor actitud que un hijo de Dios puede tener. Número 1, no le reclama a Dios, no le reprocha,
no contiende con él, no le cuestiona ni se pregunta, ¿por qué a mí, Señor? No considera la rebeldía ni menosprecia la santidad. Con un corazón sangrando por el dolor, escuche esto, pero firme en su fe y lealtad a Dios, hace 3 cosas. Primero, se postra en tierra y adora a Dios. Se postra en tierra y adora a Dios. Número 2, reconoce su condición de hombre dependiente de un Dios soberano. Y lo dice el versículo 21, cuando menciona, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Reconoce su condición de hombre dependiente de un Dios soberano. Y número 3, hermanos, la más bonita, la mejor, bendice a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la actitud de Job, hermano. Y es la mejor actitud que un creyente puede tener ante una situación difícil. Ahora la pregunta, ¿es fácil? No, hermanos. ¿Fue fácil para Job? No. No. Yo me imagino a un Job, esto es mío, ¿no? Llorando, desgarrado por el dolor, pero firme en su lealtad a Dios. No es fácil, hermanos. No es fácil la actitud que tuvo Job, pero es la mejor que un creyente puede tener. Y eso pasa solamente cuando entendemos y aceptamos la soberanía y la potestad de Dios. En vez de reclamos, en vez de reproches, en vez de enojos, Señor, me duele mucho esta situación, pero si así tú lo has querido, que se haga tu voluntad y bendito sea tu nombre. Es la mejor actitud, hermanos. Cuando entendemos y aceptamos la soberanía y potestad de Dios, escuche bien, y esto es para nuestro bien, tenemos una mejor calidad de vida. Cuando un creyente entiende que Dios es soberano, no entiende su decisión ni el por qué, no, eso no. Cuando entiende que Dios es soberano y es el dueño y Señor de todas las cosas creadas en el universo, y entiende esa parte y acepta la decisión de Dios, entonces tenemos una mejor calidad de vida. Le voy a decir por qué. Porque aprendemos a descansar en Dios, pase lo que pase. Dejamos de temerle al mundo. Dejamos de temerle al mundo, hermanos. Un día se paró una hermana y dijo, le doy gracias a Dios porque el mundo no se acabó. Pero cuando descansamos en Dios y aceptamos su soberanía, dejamos de temerle al mundo. Dejamos de temerle al internet. Dejamos de temerle a las comidas y comemos y dormimos más confiados. ¿Sí o no? Yo entiendo que hay que cuidarse, pero hay que comer bien, hasta donde pueda, si tu estómago te lo permita. Dejamos de temerle a los tiempos difíciles, porque nuestra vida no depende de los tiempos en la tierra, depende de Dios, hermanos. Nuestra vida no depende de las crisis económicas, depende de Dios. Nuestra vida no depende de las crisis de pandemia, depende de Dios, hermanos. Nuestra vida no depende de la situación financiera de la empresa donde laboramos, depende de Dios. Entonces dejamos de temerle a los tiempos difíciles, dejamos de temerle al futuro, hermanos. ¿Cuántos no tenemos miedo al futuro? Job, en medio de la tragedia, entendió y aceptó la soberanía de Dios y eso le ayudó para sobrellevar el dolor y la
pérdida, porque él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Habacuc, hermanos, antes de la tragedia, antes de la destrucción, entendió y aceptó la soberanía de Dios. Y él dijo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, Habacuc dijo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque él entendió la soberanía de Dios. La mejor actitud que un creyente puede tener en medio de los problemas es eso, hermanos. Entender y aceptar la soberanía de Dios, las decisiones que Él tome. Escuche esto, hermanos. Cuando usted, caminando con Dios, llegue a su vida momentos difíciles, situaciones que no le gusten, que le causen dolor, tristeza, miedo, no le reclame a Dios. No le reclame. Ni le reproche o le cuestione, le diga, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué habiendo tanta gente? ¿Por qué fulano y mangano que andan haciendo cosas malas? ¿Por qué? No le reclame. Acepte su soberanía. Acepte la potestad de Dios en su vida. Tome la actitud de Job y de Habacuc. Hónrele y bendiga su nombre. Y téngalo por seguro que Dios le dará fuerzas y en un momento le abrirá puerta. Pero esa es la mejor actitud, hermanos, que podemos tener delante de la soberanía de Dios. Somos de Él, dependemos de Él, estamos en sus manos. Lo mejor que a un creyente le puede pasar es ir con Él. Ir con Él. Así que, aunque este mundo nos dé una revolcada, acuérdese que tenemos una vida eterna en el Señor y que un día estaremos con Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar en actitud de oración. Todos, hermanos. Todos en actitud de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la fuerza que nos ayuda a seguir firmes, a seguir adelante. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, podemos sostenernos en ella. Bendito seas. Gracias porque sabemos que la vida de tus hijos no está a la deriva. Tú tienes el control de todo, de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros creamos que tú estás lejos de nosotros, que no nos miras, que no pones atención a nuestra vida, tú estás más cerca de nosotros, Señor, y estás al cuidado de ella. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios soberano y que todas las cosas que hace, las hace muy bien. Bendito seas, Señor. Sabemos que de ti solamente recibimos cosas buenas y con un propósito. Gracias te doy porque en esta mañana hemos aprendido a través de tu palabra que tú eres soberano y que todas las decisiones que tomas para con tus hijos, Señor, tienen un propósito y son buenas y son para nuestro bien. Pero a veces batallamos para poder entender eso, Señor. Y a veces en nuestra calidad humana te reprochamos, te reclamamos y tomamos actitudes que no son correctas delante de ti. En esta mañana te pedimos que nos ayudes, que nos des un corazón entendido para poder comprender que todas tus decisiones en nuestra vida, Señor, son las mejores. Causen lo que nos causen, pero son las mejores.
Yo te pido en esta mañana por todos mis hermanos y hermanas que están aquí, para que esta tu palabra que ha sido predicada les sirva, les ayude, les edifique y que puedan entender cómo trabajas tú, Señor, de manera que a veces no va con nuestros pensamientos. Pero ¿qué es lo mejor? Si algún hermano o hermana está batallando para entender eso, ayúdale, obra en su corazón, para que pueda descansar en ti y tenga una mejor calidad de vida. Y sepa que su vida está en tus manos y no depende de nada más. Pongo en tus manos a mis hermanos. Así como estamos, hermanos, somos seres humanos. Y a veces, hermanos, no entendemos las decisiones de Dios. Y tampoco las queremos aceptar. Y nos causa un conflicto en nosotros. Un conflicto con nosotros mismos y un conflicto también con el Señor. Pero créalo, Dios le entiende, hermano. Lo que sí podemos hacer en esta mañana es pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, paz y fe para poder entender sus decisiones. Aceptarlas, estar contentos, estar agradecidos con Él. No importa en qué momento estemos. Siempre agradecerle al Señor, bendecirlo y darle honra y gloria. Y saber que la decisión que está tomando en nuestra vida, por más difícil que sea, hermanos, es porque Él la quiso tomar, porque Él es soberano. Si usted está batallando con eso, pídale a Dios ayuda. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque a veces te reclamo, te reprocho, y no debería de hacerlo. Pero hoy me doy cuenta a través de tu palabra que tú eres soberano y que tú haces lo que tú quieres, Señor. Y no al azar, sino con un propósito y para mi bien. Ayúdame a entenderlo. Dígale eso al Señor, si usted está batallando. Y verá que tendrá una mejor calidad de vida y vivirá más confiado, más confiado. Yo quiero orar por usted. Y si usted le quiere pedir eso al Señor, yo quiero orar por usted. Indíqueme levantando su mano. ¿Habrá alguien, hermanos? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, hermanos. A veces no entendemos las decisiones que Dios toma y nos causan problemas, pero son decisiones que vienen del corazón de Dios. Dios le bendiga. Pídele a Dios sabiduría. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Para poder entenderla, para que viva más en paz, para que duerma más tranquilo, más tranquila, para que viva más confiado, confiada en el Señor. Dígale, Señor, ayúdame a entender tus decisiones. Ayúdame sobre todo a aceptarlas, no tanto entenderlas, a aceptarlas, Señor. ¿Habrá alguien más que le quiera decir eso al Señor? Yo quiero orar por usted. Levante su mano. Señor bendito que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ella. Ayúdanos a ser hijos tuyos, que tengamos más fe, que tengamos más confianza en ti, que descansemos más en ti, Señor, porque tú eres bueno y todo lo que haces para nosotros es bueno. Bendito seas, Señor. Te damos la honra y la gloria en esta mañana. Todo te lo pedimos y te pido por todos mis hermanos que están aquí, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Me hablas? ¿Aquí? ¿Mándalo? Pero no le sé. A ver, ¿tú ayúdame? ¿Finalizar? Ahí pícale.